bueno que podamos estar ya, sí, ustedes seguramente, algunos han salido seguramente de viaje, de vacaciones. Siempre recomendamos que cuando usted vaya de viaje, de vacaciones, tome los domingos, ¿no? Aunque estemos de vacaciones físicas, no estamos de vacaciones espirituales, ¿verdad? Entonces, allí donde usted vaya, busque una iglesia donde usted pueda ir a honrar y adorar al Señor. Porque no puede ser que el domingo, aun cuando estemos de vacaciones, no vayamos a un culto, ¿verdad? Y gracias a Dios que en nuestra nación hay un montón de iglesias. Como dice, a la vuelta de la esquina hay un montón de iglesias, hay como panadería. Así que, bueno, eso también le aconsejamos a usted, pero qué bueno que usted que se quedó acá en Lima, usted pueda venir, ¿no? A enseñar, a congregar, a honrar al Señor. Y como siempre decimos o mencionamos en el WhatsApp de familia, hoy es el primer día de la semana para todos aquellos que amamos a Jesucristo. Amén. Nuestro primer día de la semana no es para los cristianos el lunes. El primer día de la semana es el domingo, la primicia. Por eso venimos a darle el primer día, la primicia a nuestro Dios. Amén. Así que mis amados, vamos en esta mañana a estudiar la palabra del Señor. Ya gracias a Dios está el pastor allí. Así que le invitamos al pastor para que pueda compartirnos en esta mañana su palabra. Que el Señor les bendiga, gracia y paz sobre sus vidas. Y como decía, felices fiestas de esta semana. Y todavía, ¿cuántos años hemos cumplido? ¿Quién sabe? Ahora sí es fácil, ¿no? Porque ya es el bicentenario, ya 201, 202. Pero cuando son ya pasados los años, ya a ver, uno ya dice, ¿no? ¿Quién hemos cumplido? Pero 202 años desde que se dio el grito de la independencia, ¿no? Y nosotros como hijos de Dios podemos entender, ¿no?, que ese grito de libertad también el Señor nos dio hace más de 2000 años. Libertad contra el pecado, como dice la palabra del Señor, contra la muerte, contra el imperio de las tinieblas, y hoy por Cristo Jesús. Y no es casualidad, ¿no?, que nuestros colores sean el rojo y blanco. No es casualidad porque, ¿no? Bueno, ya los que saben los símbolos patrios saben, ¿no?, el rojo simboliza la sangre de los mártires, ¿cierto? Pero no, nosotros no tuvimos en la cruz simplemente una libertad momentánea, sino para toda la vida. Jesucristo nos rescató, nos salvó, y su sangre nos ha hecho, su sangre, su muerte en la cruz, su resurrección nos ha hecho libres para presentarnos delante del Padre con alegría, con gozo en nuestro corazón, porque sabemos que, como dice su palabra, Él viene y viene por nosotros. Él viene por nosotros para poder completar eso que el Señor planificó desde hace muchos años atrás, cuando dio esa gracia de poder redimir a cada uno de los que estamos en esta tierra. Y desde ese día nosotros somos hijos e hijas del Señor. ¿Eh? Tiene que estar a tu lado, tú eres hijo e hija, no solo de esta nación, sino de nuestro amado Padre Celestial, de nuestro Padre Eterno. Somos hijos de Él. Y yo en esta mañana quisiera continuar con lo que hemos estado compartiendo en el libro de Hechos, en el capítulo 10. ¿Por qué comenzamos a compartir de esta esencia del Evangelio del Señor y lo que Dios está haciendo en su iglesia? Porque queríamos partir de que el reino de Dios, en el reino de Dios hay un solo mensaje. El reino significa que tenemos un Padre, y en el reino también están los hijos. Y una de las grandes enseñanzas, y claro, son dos específicamente, pero una de ellas que Jesús más enseñó
fue acerca del reino. Y el reino habla acerca de un padre. Jesús hablaba y decía, ¿no? El reino de los cielos es como un padre. El reino de los cielos es como alguien que fue a sembrar, como alguien que empezó esto. Y cuando hablamos específicamente del reino, estamos hablando del diseño que el Padre tiene para nosotros. Yo me imagino, y usted creo que también se imagina, ¿cuántos se imaginan vivir eternamente con el Padre? Usted se imagina, y dice el Apocalipsis, ¿no? Ya no habrá más noche ni día, sino todo será el resplandor de la gloria del Señor. Ya no habrá enfermedad, ya no habrá dolor. Ese día, dice, ¿no? La muerte será completamente vencida. ¿No? Y el Señor determinará su propósito, el poder, como dice el apóstol Pablo en la oración, que le conoceremos a Él como Él nos conoció. Tú y yo estamos aprendiendo a conocer al Padre. Entonces, este Hechos capítulo 10 habla de ese propósito de Dios, de extender no solamente el trabajo que Él estaba haciendo con el pueblo de Israel, y entendiéndolo bien, el pueblo de Israel fue escogido para hacer luz a las naciones. Pero dentro de todo proceso en la vida del pueblo de Israel, porque hasta entendemos al pueblo de Israel como nosotros el Israel espiritual, y dentro del reino del Señor como hijos del Padre, o sea que el pueblo de Israel no era perfecto. Y ellos entendieron que eso era solamente para ellos, pero Dios ya había diseñado. Jesús mismo decía, ¿no? Yo he venido por las ovejas perdidas de la casa de Israel, este rebaño, pero tengo otro rebaño, dice, ¿no? Y no estaba hablando de otra iglesia, sino estaba hablando de la esencia de lo que se debía continuar. Y por ellos también tenemos que orar. Y es cuando aquí en este capítulo 10 se completa ese propósito del Señor, que no solamente son los judíos, sino también son los gentiles quienes entran en el reino de Dios. Si usted va a leer el libro de Hechos, se va a dar cuenta de que cuando el apóstol Pablo está hablando del reino, él habla incluso y dice, ¿no? Es necesario entrar en el reino a través de muchas tribulaciones. ¿Cuánto le gustan las tribulaciones? La pregunta es natural. ¿No están las tribulaciones? No, yo quisiera un ambiente de paz, un ambiente de tranquilidad, un ambiente como que Jesús diga a los vientos, a las mares, aquíétense, todo esté bien tranquilo. Pero el apóstol Pablo, dice justamente en este libro de los Hechos, dice que él cuando fue apedreado en un lugar específico, él ya casi como muerto lo levantaron. Lo levantaron a él, y me parece que era en Antioquía, donde él fue ahí levantado casi muerto. Y ahí es donde dice, ¿no? Es necesario que pasemos por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Así que por favor diga que está a tu lado. Si quieres entrar al reino de Dios, tienes que pasar tribulación. ¿Por qué? Porque como decía este canto al comienzo, mi esposa estaba leyendo el libro de Santiago. El capítulo 1 dice, bienaventurado el varón, dice que resiste la tentación, que pasa la prueba. Cuando te encuentres en diversas pruebas, dice, bienaventurado eres tú. Y tienes que estar contento, tienes que estar feliz. Porque cuando hayas pasado la prueba, dice, vendrá una corona, un galardón. Por eso Jesús dijo, a todo el que venciere. Dijo que venciere simplemente un ambiente de paz, porque ¿a cuánto nos gusta estar en paz? Un ambiente de tribulación. Por eso Jesús hablaba y decía, no, al que venciere le daré la corona de la vida. Entonces, es necesario pasar por tribulación, dice el apóstol Pablo, para entrar en el reino. Y una de estas tribulaciones, porque
cuando la mentalidad del pueblo de Israel, cuando habla de tribulación, no solamente habla de situaciones o conflictos de guerra en el exterior, sino habla de los conflictos mismos que uno tiene internamente, y por ejemplo, de ahí también habla de los conflictos que hay en la familia. En la familia hay conflictos. Y Jesús dijo, yo ni piensen que yo he venido para traer paz y tranquilidad solamente. Yo he venido a poner a los hijos en contra de los padres, a los padres en contra de los hijos. He venido a traer espada. O sea, Jesús cuando predicó el reino, comenzó a sacarle la espada y decir, así ustedes necesitan entrar en el reino. Porque imagínate cuando tú entregaste tu vida al Señor. Tu papá de repente dice, estás loco. ¿Cómo? O sea, ya eres aleluya, ya eres humanito. ¿Cómo? Te han lavado la cabeza. ¿Qué ha pasado contigo? ¿Cuánto te pasó eso? ¿Qué te pasó? Y a mí también me pasó. No a ti, pregúntate, ¿no te ha pasado? Te va a pasar. Si no te ha pasado, te va a pasar. Porque, porque Jesús mismo habló y dijo que tenía que pasar todo ello para poder entrar en su reino y poder caminar. Entonces, cuando vemos en el capítulo 10, y por favor vaya conmigo otra vez al capítulo 10 de Hechos, encontramos esta situación que ya el Señor ha planificado, y Él ha planificado ya, lo planificó en su corazón que Pedro y Cornelio se tenían que encontrar, un judío y un gentil, para que el Evangelio de Dios venga y pase para toda esta casa y para toda esta familia primeramente. Cuando el reino habla de conquista aún de territorios, no lo hace sino a través de una familia. Por eso es que cuando Jesús habla del reino, dice el reino es como un padre de familia. ¿Te leí esa parte? Es un padre de familia. O sea, ¿quién es el padre? Es el Jesús representando la figura del Padre eterno, profetizado en Isaías por los profetas y habiendo dicho específicamente, Él dice, será, su nombre será admirable, consejero, Padre eterno, Dios fuerte, príncipe de paz. Y por eso es que cuando Él, el Padre, está hablando de un reino, está hablando específicamente de una familia. ¿Te escuchabas el pasaje, el salmista, cuando dice que Dios no quiere que nadie habite solitariamente? Así que ese cantito que dice, porque estoy solito, ¿no? No hay nadie a mi lado. O sea, en el reino, ese canto no va. ¿Por qué? Porque Dios dice que a todos los que creemos en Él, dice, Dios nos hace habitar en familia. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Ese es el libro que está tratado. Tú eres mi familia. No estoy solo. Soy parte de la familia de Dios, ¿no? Y el salmista en el Salmo 68, versículo 6, dice, y a nadie, en otras palabras, Dios no quiere solito. Porque estar solo es lo más peligroso que hay. Por eso nosotros somos ovejas. ¿Cuántas son ovejas? El reino termina de ovejas. Ovejas y un pastor. ¿Qué quiere decir? Cuando decir, ¿cuántas son ovejas? Es muy chévere. ¿Por qué? Porque la oveja no puede ser el único animal que no puede vivir solo. Necesita del pastor. ¿Te has visto las ovejas cuando están bien lanudas? Se vienen los esquiladores, ¿no? Ya están, pues, tremendo, ya parece un colchón ya su cuerpo, y viene, ¿no? el pastor y le comienza, ¿no? Porque la oveja necesita, así como todos necesitamos todos los días de un baño, ¿cierto? ¿Cuántos se han bañado? No levanten su mano. ¿No? Necesitan esquilarlas. ¿Por qué? Porque las ovejas, si pasan por un lugar donde hay muchas espinas, como esa lana es así pegajosa, esas ovejas pueden quedar atrapadas y puede venir un depredador o un lobo y ¡pum! Entonces necesitamos entender que el reino habla de ese padre amoroso, de ese padre
que quiere que todos habitemos en familia. Vaya conmigo, por favor, otra vez, versículo 24 del capítulo 10. Dice así, dice, y al otro día entraron en Cesarea, dice, y Cornelio los estaba esperando. ¿Saben? Cornelio es la figura de ese padre amoroso, porque ¿cuántos papás quisieran ser papás amorosos? ¿Cuántos padres quisieran tener el corazón de Dios? Dice la palabra, está profetizado, y cada vez que yo leo ese pasaje, yo me acuerdo de mi llamado como pastor. Porque el Señor dice a través de los profetas, de Ezequiel, dice, y os daré, dice, pastores conforme, dice, a mi corazón. O sea, Dios Padre está hablando de un corazón que ame, un corazón que perdone, un corazón que se dé completamente por sus hijos. Y la figura del sacerdote, del pastor, o sea, es básico tener ese corazón. Pero la figura de un padre natural. Por eso pregunto, ¿cuántos padres quieren ser padres amorosos? Padres llenos del corazón de Dios. Porque hace falta o no hace falta. Querido Lucio, hace falta o no ser padre ahora que eres papá y eres abuelo. Hace falta, ¿no? Paciencia cuando los nietos, cuando hacen de todo. Corazón de padre. Entonces, en Cornelio vemos ese corazón. Es decir, tener la experiencia todavía de la salvación, de la llenura del Espíritu Santo. Es de Cornelio. Oye la voz de Dios. Papá, yo te quiero decir a ti, Dios quiere hablar a tu corazón. Dios quiere ministrar lo profundo de tu corazón. Tú a veces puedes decir, ¿para qué he venido a este mundo? A padecer, mis hijos me sacan canas verdes. Y así, y ahí estoy. Pero cuando entienden y entendemos que el corazón de Dios quiere darnos esa gracia para poder dar a los nuestros que están a nuestro alrededor, entonces necesitamos entender que Cornelio tenía esa disposición, porque primero escucha la voz de Dios, después oye la voz del Señor, pero él es un instrumento para decir algo hay que hacer. A veces como papás escuchamos la voz de Dios y no hacemos nada. Así, Señor, siguen hablando. Sí, Señor, me gusta escuchar y podemos cantar la canción de Marco Witt. Quiero escuchar tu dulce voz, el silencio en mi ser. Lo que me haría, ¿qué más? Desvanecer, me haría llorar y caería rendido a tus pies. ¿Oh? ¿Qué más? Y no podría estar a tus pies, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin tener nada más que escucharte hablar. Háblame, Señor, como decía Samuel, tu siervo escucha, pero yo quiero hacer. Mira que está a tu lado, si el Señor te habla, tienes que actuar, tienes que hacer. No tiene nada más de que Dios te hable y no haga nada. Entonces, Cornelio manda, ¿a cuántos manda? Manda a 3 personas, 2 de sus criados y un soldado. Y cuando los envía, ¿no? Y los trae, o sea, él está invirtiendo, o sea, porque no quedaba tan cerca, Jope quedaba a una distancia más o menos, cerca de un día. Y va, o sea, él invierte tiempo, invierte talento, invierte tesoros para que vengan a hablar de la palabra del Señor. Y ahí encontramos el corazón de Cornelio. Mire, dice, mientras, bueno, conmigo el versículo 24, dice, al otro día entraron en Cesarea y Cornelio se los estaba esperando. Tenía expectativa en su corazón de que Dios podía hacer algo, que Dios iba a hablar algo en su vida. Así como nosotros, ¿cuántos tenemos expectativa de que Dios haga algo en nosotros? ¿Cuántos tenemos expectativa de que Dios haga un milagro en nuestra vida?
Dios puede hacer milagros todavía. A mí me gusta mucho cuando y me gusta también escuchar los problemas, me gusta escuchar cuando piden oración por sanidad, problemas aquí, problemas allá. Pero también me gusta escuchar cuando después de haber orado hay una respuesta. Dice, viene el Señor, obró, esto fue un milagro, nadie más lo pudo hacer. Dios hizo un milagro. Entonces, ese corazón se trabaja cuando hay una expectativa. Dile que está a tu lado. Expectativa de lo que tenemos que tener, expectativa de lo que Dios quiere hacer. Entonces, Cornelio estaba esperando en su corazón y decía, y habiendo convocado, dice, a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando dice acá la palabra pariente, está hablando de su familia. Cornelio entendía que no solo iba a invitar a sus amigos más cercanos, sino para él lo más importante era que su familia escuchara el mensaje de salvación. Es decir, Cornelio entendía en su corazón que su familia necesitaba ser sanada, su familia necesitaba ser liberada, su familia necesitaba la salvación, la palabra del Señor. Yo te pregunto a ti, ¿todavía tú sigues pensando que Dios tiene grandes cosas para tu casa? ¿Todavía tú sigues pensando o hay una esperanza de que tiene algo que hacer en mi casa, en mi familia? Y el Señor habla al corazón de Cornelio. Entonces, convoca, ¿no? Y miren, no fue Pedro el que le dijo que convoque, no fue Pedro el que dijo, llama a tus amigos, vamos a evangelizarlos, vamos a orar por ellos. No, simplemente abrió su corazón y dijo, esto es lo que tiene que pasar, esto es lo que, yo sé que Dios tiene que hacer algo poderoso en mi vida y en mi familia. Entonces, necesitamos en este tiempo entender que los Cornelios de este tiempo, necesitamos caminar bajo esa dirección, bajo ese amor, bajo esa gracia que solamente el Señor puede dar. Entonces, dentro de todo este proceso, yo puedo entender aquí que Dios está ministrándonos en este tiempo sobre nuestra familia, sobre nuestra casa, sobre los nuestros. Porque cuando Dios entiende que va a entrar, como decía la semana pasada, en este universo, incluso para llegar a esta tierra buscó una familia de José, de María, por obra y gracia del Espíritu Santo. María concibe, es Dios entrando en una familia, el Hijo de Dios, pero también entendiendo que ese era el propósito del Señor. Cuando Dios habla, antes de que todavía Abraham se presente, Dios ve el corazón de una familia para depositar su gracia, su amor sobre sus hijos. Porque hablando del reino, o sea, Dios tiene ese corazón de familia. Mire, Jesús todavía no está en esa escena. Abraham tampoco, pero llega a un monte. Ese hombre se llamó Noé. Si usted va conmigo al libro de Génesis, en el capítulo específicamente 6 de Génesis, usted va a encontrar cómo el Señor en su gracia, en su misericordia, porque si de eso podemos entender que Dios es así, Dios es gracia y Dios es misericordia para aquellos que le buscan. Dice así, libro de Génesis, capítulo 6, versículo 8 en adelante. Mire lo que dice esta palabra. ¿Lo tienen todos ya? Génesis capítulo 6, versículo 8. Dice, pero dice, Noé, dice, halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Qué cosa halló Noé? Gracia. ¿Qué era la gracia en ese momento? La gracia dice que es el favor de Dios. Es el favor inmerecido. Y la gracia en ese favor se hicieron una persona en Cristo Jesús. Pero en ese tiempo vemos, como dice el libro de Hebreos, una sombra de lo que había de venir. Y el versículo 9 dice, estas son las generaciones de Noé. Dice, Noé, ¿qué cosa?
varón justo. ¿Qué cosa dice ahí? Era perfecto en sus generaciones. Y demás dice, y, o dos puntos, y Dios dice, yo con Dios caminó Noé. Quieren que Dios camine contigo. Hay una diferencia entre que tú camines con Dios y otra que Dios camine contigo. ¿Por qué? Porque Dios dice, habita con aquellos que son rectos de corazón. En otras palabras, Noé calificaba en ese momento para que Dios lo pudiese escoger. Pero ¿para qué Dios escogió a Noé? Dios escogió a Noé para salvar su creación, para prolongar el propósito que tenía con las familias. Dijo Dios, versículos anteriores, dice, y se arrepintió Dios en su corazón, y dice, voy a traer, voy a quitar de la tierra al hombre, pero se acordó el Señor de Noé, se acordó de su pacto, y se acordó de una familia. Dile que está a tu lado, la familia es importante para el Señor. Es el propósito de Dios. Dios tiene un propósito con la familia. Nos han contado la historia del arca de Noé y más salen que la jirafa, el hipopótamo, los elefantes, y somos, ¿no? Ese canto que dice, no, somos los elefantes, y hay toda una manada, y de dos en dos entraron algunos, y así, la historia que cuenta. Pero la historia del arca que construyó Noé nació en el corazón de Dios para guardar y preservar tu casa, mi familia. ¿Usted está entendiendo? ¿Sabes? Dios viendo a la familia como dice la palabra, ¿no? La niña de los ojos de Dios. Tú eres la niña de los ojos de Dios. Cierra tus ojos, a ver. Cierra tus ojos un momento. Ahí están tus ojos. Y en tus ojos, lo más delicado justamente es esa parte del niño. Y Dios tiene cuidado de tu familia, de ti, porque Dios te ve a ti como su familia. Entonces, Noé haga ese brazo. Y cuando vemos ya en Abraham, y ya lo hemos visto, que Dios le dice, no, y te bendeciré a ti, y en tus simientes serán benditas de todas las familias de la tierra. Entonces, en el propósito de Dios estaba esa esencia de la familia de Dios. Dios no quería que nadie habite solitariamente. Por favor, otra vez dile que está a tu lado. Tú no debes estar solo. Por eso estás. Y hoy día se reúne la familia del Señor. Por eso ponemos ahí qué cosa exacta. ¿Qué celebramos? El culto de la familia al Señor. Todos como familia del Señor. Entonces, ya el Señor habla, ¿verdad? Y cuando viene Jesús, cuando comienza a hablar del reino, y él comienza a especificar su propósito. Dice, yo he venido a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Dice, yo he venido para que ellas sean redimidas, ellas sean salvadas, porque hasta la muerte de Jesús, aunque vinieron los griegos y todo lo demás, pero el propósito era redimir al pueblo de Dios, a la nación de Israel, como una familia. Y aquí en Hechos ya encontramos lo que Jesús dice, no vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Es por eso que nosotros, como Iglesia Ministerio Internacional de Restauración, hemos entendido ese llamado del Señor. Nosotros hemos asistido a la pandemia con las células, porque las células son grupos de familia. El papá y la mamá son los hijos, son los jóvenes, con los jóvenes, pero hacemos parte de una familia. Y por eso, qué importante es, tiene que estar a tu lado, no faltes a tu célula. Porque ese es el propósito de la iglesia.
Dios quiere trabajar en tu vida. Dios quiere obrar. No, si alguno no tiene célula, por favor, es urgente que busques una célula. Aquí el pastor y la pastora podemos ayudar a que trabajemos el corazón de Dios, que son las familias, que son las células. Entonces, Jesús comienza a trabajar ese propósito, y por eso es cuando leíamos la semana pasada, en Mateo capítulo 10, dice, no, vayan, dice, de casa en casa, anuncien el evangelio de la paz, vayan, trabajen en las casas, porque ¿quiénes están en las casas? El vecino, la familia. Una casa es para una familia, ¿no? Por ejemplo, cuando uno se casa, dice, ahora yo necesito, no, sí, voy a venir a la casa de mis papás, así que no hay problema. Casado, como dice, casa quiere, que quiere establecer una casa, una nueva familia, entendiendo ello. Y cuando Jesús establece ese modelo de ir de casa en casa, entonces está diciendo, o sea, que todas las familias de todo el mundo conozcan el amor del Padre, conozcan el amor y la gracia redentora del Salvador, del Rey de Reyes. Entonces Jesús le dice, vayan de casa en casa. A ver, por favor, dile que está a tu lado, nuestro llamado, nuestra meta, lo que Jesús nos dijo, es que vayamos de casa en casa. Ay, al pastor, entonces, me espera mañana a la hora de almuerzo. No, o sea, vamos a compartir la palabra, vamos a predicar la palabra, vamos a extender el reino de Dios. Vamos, tenemos que trabajar. ¿Cuántos quieren ir de casa en casa? Nadie más que acá, nadie más. Gloria a Dios. Entonces, prepárate, porque nos vamos. Entonces, Jesús establece en Mateo capítulo 10, como leíamos, ¿no? Vayan de casa en casa, prediquen mi evangelio, prediquen, vayan y vean cuán importante. Y miren, solamente quiero un texto más. Vayamos al libro de Lucas capítulo 8. Lucas 8. Y dicho de paso, el escritor de Lucas es el mismo escritor del libro de Hechos. Ahí está en los primeros capítulos. En el primer tratado, Teófilo, dice el libro de Hechos. El primer tratado fue Lucas, capítulo 8. Lucas 8. Lucas, versículo 26. Vamos a leer. Lucas 8, 26. ¿Lo tiene ya? Muy bien. Dice así la palabra del Señor. Dice, y arribaron a la tierra de los gadarenos que está en la ribera opuesta a Galilea. Y al llegar a él, a tierra, dice, vino a su encuentro un hombre en la ciudad, endemoniado, que desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, ni en los sepulcros. O sea, el gadareno no vivía en su casa. No vivía. Y dice, moraba ¿dónde? En los sepulcros, o sea, en los cementerios. Esa era su casa. Esa era que Jesús lanzó un gran grito y postrándose sus pies exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. O sea, los demonios no querían que este gadareno, ¿qué cosa? Primero, vuelva a dónde? A su casa. Entonces dice, y le preguntó a Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y le dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él.
Si usted se acuerda, este texto tiene que ver en concordancia cuando Jesús habla, cuando los demonios salen de la vida de un hombre que simboliza una casa. Y dice que cuando esos demonios salen y esa casa está limpia, y cuando esa casa no está con una seguridad, impidiendo que algún demonio pueda entrar, dice, vuelven a entrar otra vez, y dice, otros peores todavía, y arruinan otra vez la casa, la vida de esa persona. Entonces, y le rogaban que no lo mandase al abismo, versículo 32, había ahí un hato de muchos cerdos que paseaban en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios salieron del hombre, entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago, y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto le contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Y el hombre, dice, de quien habían salido los demonios, le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Aquí hay mucha sabiduría en este pasaje. ¿Por qué? Porque Jesús no le dice, mi presencia no va a estar contigo, sino que Jesús tenía un trabajo que hacer con sus 12 discípulos, y no era que tanto el Gadareno sobraba, sino que aquí había una cosa práctica que Jesús tenía que hacer. Desde el día que nosotros hemos sido salvados, tú has sido salvado para que haya un avivamiento en tu casa. ¿Cuántos decimos amén? El día que Jesús vino a mi vida, el día que Jesús me salvó, o sea, solamente soy un canal para que el avivamiento venga en mi casa. Porque ¿quién más que Gadareno podía predicar a aquellos que estaban en su casa? A veces algunos decimos, no, Señor, en mi caso es un poco difícil, mejor que vaya el hermano Pepito, el hermano Juanita. Ellos sí son bravos, son de oración y ayuno. Los demonios salen huyendo a la hora que van ahí. Y por eso es que muchas casas no tienen la salvación completa. Porque estamos obviando el propósito que Jesús le dio, el llamado y el propósito que Jesús le dio a la marina. Dile que está a tu lado. Tu prioridad, el evangelio de salvación, es tu casa. Porque, ¿cómo puedo yo predicar en mi casa tan grande avivamiento que hay cuando no hay? Porque a veces recibimos la gracia y la bendición y el poder de Dios, pero no somos consecuentes en mantener esa bendición, esa gracia, estar llenos cuando tenemos tanto trabajo que hacer en esta casa. Jesús no le estaba quitando el deseo al Gadareno de acompañarlo. Le estaba dando una misión mucho más importante. Tu casa, muchacho. Así que dile que está a tu lado, tu casa. Todavía falta mucho, falta tu tío, tu hermano, tu papá, tu hermano, tu cuñado, todo, tu casa. Todavía necesitamos, hay mucho trabajo en nuestra casa. Y a veces huimos y escapamos diciendo, yo voy a evangelizar a otra ciudad. ¿Tu casa, muchachos? ¿Tu casa? Sí. Quiere trabajar en tu casa.
Entonces, Dios le da un llamado importante y un propósito. Y aquí encontramos lo que Jesús quería hacer. Vuelva conmigo, por favor. Dice, entonces, dice, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Mire, el Evangelio es poderoso. El Evangelio, por eso dice en el libro romano, no me avergüenzo del Evangelio. Dice, ¿por qué? Porque el poder de Dios para salvación. Y ese poder quiere salvar completamente. Por eso es que el gadareno recibe esta palabra y le dice, tú vas a ser testigo en tu casa y vas a ser testigo en todo lugar a donde vayas, primero en tu casa. Y la historia cuenta que este gadareno evangelizó 10 ciudades, o decápolis que se dice en los evangelios, 10 decápolis, ciudades que estaban alrededor de su casa. El evangelista gadareno trayendo salvación a su casa y trayendo salvación alrededor de las ciudades del pueblo que estaba allí. ¿Cuántos quieren ser esos gadarenos? Esas gadarenas. Vamos. Porque el Señor nos ha dado un propósito, un llamado. Y aquí encontramos el llamado, somos llamados a nuestra casa. Y nuestro propósito es que lo que hacemos en nuestra casa lo completemos alrededor de todo el lugar donde vivimos. Así que tenemos nuestra casa, tenemos Lima, tenemos los departamentos, tenemos la nación, tenemos las naciones de América. ¿Cuántos el Señor quiere obrar? ¿Quién sabe de repente el Señor quiere mandarte como un misionero? Ah, ok. Vamos a completar el propósito del Señor. Vamos a completar el llamado del Señor. Vamos a hacer que el avivamiento que Jesús estableció se dé completamente. Tú lees todos los evangelios y te vas a dar cuenta que el Señor hace más milagros en la casa. Sanidad en las casas. Las casas serán llamadas y son llamadas y fueron llamadas lugares de avivamiento para todas las familias, para toda esta ciudad, para toda esta nación. Y el Señor va a completar. Y nos vamos a aquí. Mira, por favor, que está a tu lado, te va a usar a ti, mi hermano. Te va a usar a ti, mi hermano. Si tú entiendes el llamado del Señor, el líder del Señor, o sea, todos nosotros vamos a caminar. El miedo se pierde enfrentando. A veces algunos tenemos miedo de predicar, pero tenemos más miedo que no se entreguen. Déjalo, eso al Señor. El Señor se va a glorificar y Dios va a hacer que en nuestras familias se cumpla ese propósito. En nuestra casa, y así como Cornelio, que trajo a los de su casa y a sus mejores amigos. Esto es para ti. Esto te va a ayudar. Esto te va a bendecir. Amén. Gloria al Señor. ¿Cuántos queremos ese avivamiento? Mira que está a tu lado. ¿Tú quieres ese avivamiento para ti? ¿Quieres ese avivamiento para ti? El Señor está aquí para obrar y para hacer de su casa una casa de su presencia, de su poder, porque nada podremos hacer nosotros. Pero si vamos, como dijo Moisés, Señor, si tu presencia no va conmigo, Señor, yo no iré. Pero si tú vas conmigo, y el Señor dijo, no estarán solos. Yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo, hasta el fin de los tiempos. Y el Señor va a obrar. Aleluya. Los que tienen fe en esta palabra, pónganse de pie y digan, yo iré. Yo haré a mí de Jesús. Yo iré a mi